Muy buenos días, un saludo Paola, a toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo. Bueno, Paola, lo primero que tenemos que decir es que la crisis de la salud no es nueva, es una crisis que está documentada hace más de una década por la Corte Constitucional en la sentencia T760 en el 2008 y en funciones de advertencia de la Contraloría General de la República en el año 2011 y 2012, donde prácticamente la Contraloría dice el sistema no da más, es insolvente, está en quiebra. Advertencias ignoradas por diversos gobiernos porque evidentemente lo que se estaba pidiendo era una reforma estructural al sistema. Una de las dolorosas cifras que tenemos de la pasada década respecto a la mortalidad evitable, que es el tema del niño Kevin, es 362.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud entre el año 2010 y 2019. Eso es inaceptable y eso requirió que hace mucho rato se hubiera reestructurado el sistema. Ahora, respecto a los medicamentos, la situación que tenemos es que son 100 billones de pesos que moviliza el sistema de salud aproximadamente al año, recursos completamente públicos que aportamos los colombianos y los trabajadores de la parafiscalidad y de los impuestos y el presupuesto general de la nación, se entregan a unas intermediarias y de ahí en adelante no sabemos qué pasa con esa plata. Esa es la realidad, se entrega sin auditoría. Para agravar el tema de los medicamentos en el gobierno de Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, se crea otro intermediario que se llama el gestor farmacéutico, que es otro intermediario entre el intermediario, que es la EPS, el manejo privado de los recursos públicos que denominamos nosotros opaco, oscuro, más otro que también maneja de manera privada, opaca, oscura, recursos públicos, que es el gestor farmacéutico, y otro actor que es la industria farmacéutica. Y entonces ahí empezó, fue un negocio que ha sido denunciado por nosotros ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, por el ADRES, en donde se ha mostrado que en un estudio que hizo el ADRES, 6.3 millones de medicamentos en un año con sobreprecios, pero además también acaparamiento de medicamentos para jugar con los precios y los costos en unas operaciones opacas, oscuras, que tienen poco seguimiento porque se evaden de los registros del Estado, porque el sistema se diseñó así. En los sistemas de salud serios del mundo, los medicamentos se compran de manera centralizada por parte del Estado. El sistema de salud no hace compras centralizadas para hacer economía de escala. Entonces esto entró con los gestores farmacéuticos, la industria, más el otro intermediario EPS, en unos temas de negociación donde encontramos que hay unos medicamentos que sí están en la droguería. Usted en el sistema antes llegaban, le formulaban y usted iba a la droguería, ya le entregaban. Sí están en las droguerías comerciales, pero no se los entregan en el sistema de salud y no es desabastecimiento porque sí están en el país, porque lo que hay son juegos de negocio. Eso era lo que queríamos cambiar con la reforma a la salud, que nosotros sabíamos que teníamos que hacer una reforma porque es como cuando tú tienes un paciente con diagnóstico de cáncer. Si a ti te diagnostican un cáncer, tienes que hacer una quimioterapia, un tratamiento que se comparezca con el cáncer. Eso no se ha hecho por la negativa del Congreso de la República. Con pañitos de agua tibia, acetaminofén, no curas un cáncer, entonces se deteriora el sistema por la no modificación de las condiciones que generaron esa crisis documentada desde el año 2008, y el sistema evidentemente se está deteriorando dado la negativa irresponsable de la Comisión Séptima del Senado de no avanzar en el proceso de reforma a la salud. Frente a este tema, yo soy la única candidata al Senado de la República que tengo la condición de ser médica, tratante, de ser psiquiatra, terapeuta de familia y manejo duelos de la familia en estas condiciones. Entonces, desde mi postura humanitaria, pues obviamente mi solidaridad con la familia de Kevin y mi rechazo también al uso politiquero y electoral del dolor de la gente. Lo digo desde mi postura como médica. Ahora, también hice la revisión de los hechos de qué es lo que pasa con Kevin. Kevin tiene una hemofilia. Kevin le están aplicando un medicamento que es un factor que necesita en su sangre para la coagulación. Eso se lo aplican mensualmente. La nueva EPS se lo suministra durante 5 años. La última dosis se la aplican en diciembre,
Posteriormente, en enero hay un cambio de domicilio de la familia, eso se llama en el sistema de salud portabilidad, por eso es que hay que reformar el sistema. La nueva EPS ya no logra detectar el niño por el cambio y ahí es cuando el niño se monta una bicicleta, se accidenta y vienen pues los hechos posteriores, en donde también debo decir que yo respeto profundamente el consentimiento informado y las decisiones de la familia, que son decisiones difíciles que además nosotros acompañamos como psiquiatras en los servicios de urgencia, hospitalización, oncológicos, y respeto profundamente las decisiones que haya tomado la familia respecto a los tratamientos. Es la autonomía del paciente y su familia. Esos fueron los hechos que ocurrió. En la reforma, por ejemplo, ¿cómo se resuelve un tema de estos? El sistema tiene un centro de atención primaria en salud que se encarga de ese niño y esa familia y le hace seguimiento hasta donde vaya, porque tiene un sistema único de información que ya en el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha avanzado en el ADRES con un sistema de inteligencia artificial donde todos podemos meternos y saber cuánto está girando el ADRES. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que el ADRES, que es un fondo público que se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos, no en el gobierno de Petro, tiene todos los recursos de la salud, pero gira a clínicas y hospitales de manera ciega porque el ordenador del gasto es la EPS y el ordenador del gasto es la gestora farmacéutica en el caso de los medicamentos. Entonces, vuelvo e insisto, se necesita para que no ocurran los lamentables casos de Kevin, que reitero mi solidaridad con su familia, pero también con las familias de 362.000 personas que fallecieron en Colombia por barreras de acceso del sistema de salud. Por eso justamente es que hay que cambiar el sistema de salud. Para eso, para poder resolver el tema del acompañamiento permanente y la entrega oportuna y acabar con estos negocios intermediarios que están acabando con la vida de la gente. Se sumaron una serie de hechos desafortunados y es que él tiene su última dosis en diciembre, en enero se da el traslado del niño, la nueva EPS, porque la nueva EPS le venía aplicando, y yo no estoy defendiendo la nueva EPS, porque justamente sí ha habido muchos casos de la nueva EPS de barrera de acceso, negación de servicios, en donde la nueva EPS no ha respondido. Yo estoy diciendo que no debe existir las EPS ni la nueva EPS como existen hoy. Ese es el debate de la reforma a la salud. En esa portabilidad, insisto, se presenta ese hecho y la EPS no logra detectar dónde está la familia porque el sistema tiene ese problema. El sistema no tiene el seguimiento detallado de la familia porque no hay atención primaria en salud. Si tuviéramos un sistema de atención primaria en salud, el equipo básico de enfermera, médico, está permanentemente haciéndole seguimiento a ese niño para poder hacer el acompañamiento. Es un problema que tiene el sistema de salud, que es el que tenemos que resolver en una reforma. Ahora bien, me puse a hacer una revisión desde la política pública. ¿Cuáles son las EPS que tienen más quejas y reclamos por inatención de los pacientes? Pues evidentemente como la nueva EPS tiene más afiliados, tiene más quejas y reclamos, pero si tú comparas la nueva EPS, la tasa de quejas y reclamos es la novena entre 10 EPS, donde hay unas EPS no intervenidas que tienen más quejas proporcionalmente que la nueva EPS, como es el caso de Sura, Salud Total y Sanitas. Es decir, el problema de las quejas, reclamos, es sistémico. El problema es que la estructura del sistema está en crisis, eso lo reconoció la Corte hace más de una década y mi responsabilidad ahora, hablando como política, que aspira al Senado de la República, es la discusión de la política pública para resolver esto a toda la ciudadanía que está siendo víctima y que ha sido víctima durante muchos años del sistema de salud en Colombia. No solo la nueva EPS, es que todo el sistema de salud ha estado intervenido por los gobiernos durante 3 décadas. Por eso hay que reformarlo. Al principio eran 157 EPS, hoy tenemos menos de 30. Entre los gobiernos, el que menos ha intervenido es el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino más de la mitad, tenía casi la mitad del sistema de salud también intervenido. El sistema de salud estaba intervenido por 3 décadas. Hemos intervenido y liquidado
más de 120 EPS que han dejado deudas onerosas, han quebrado clínicas, hospitales, prestadores de servicios de salud, droguistas en esos procesos de liquidación, se han presentado tragedias familiares, muertes. Se los está diciendo alguien que ha trabajado y que es médica y ha vivido los servicios de urgencias y ha estudiado este tema. El sistema, la solución del sistema no son las intervenciones. Las intervenciones se hacen porque es una función del Estado, no del gobierno, es una función constitucional que cuando un Estado entrega recursos públicos tiene que hacer inspección, vigilancia y control. En el caso de la nueva EPS, tenía suficientes razones para ser intervenida por el Estado, por este o por cualquier gobierno. Es más, si un gobierno no lo hubiera intervenido, estuviera incurriendo en peculado, estaría en negación o anulación, omisión en las funciones públicas. Acaba de ser imputado el expresidente de la nueva EPS, Cardona, que estuvo durante muchos años en la nueva EPS, cercano a la clase política opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro, por peculado, desviación de 76 mil millones de pesos, y esta es la punta del iceberg, porque ocultaron 5 millones de facturas de deudas a clínicas y hospitales para defraudar, engañar al sistema de salud y evitar la intervención y seguir manejando recursos públicos de manera irregular. Existen sendos documentos de la Contraloría General de la República que muestra cómo la nueva EPS utilizaba plata hasta en clases de yoga, plata en pauta a medios de comunicación, cuando los recursos públicos de la salud de manera constitucional son de destinación específica. Es decir, estamos repitiendo exactamente lo mismo del caso Salucop, que no es nuevo, es lo mismo de hace 10 años, donde se robaron 1.5 billones de pesos, que por cierto no los han devuelto, es una defraudación. Hicieron todos los negocios, pagaban viajes a Singapur, al mundo entero. Estamos repitiendo la misma historia porque el problema es sistémico y no podemos seguir con un sistema de salud intervenido. Por eso la propuesta está absolutamente claro que la EPS, como figura organizada por la Ley 100, no les asiste la idoneidad para el manejo público de los recursos de la salud. El informe de la Contraloría General de la República el año pasado es tenebroso. En los últimos 4 años, la Contraloría revisa los estados financieros y tenemos 14.2. Paola, usted que investiga esos temas de corrupción, esto podría ser el hecho de corrupción más grave de lejos, pero de lejos de la historia de este país, de lejos. 14.2 billones de pesos que dice la Contraloría General de la República recibieron las EPS y no se encuentran soportados sus destinaciones en salud. Esto es gravísimo. Aquí es donde debería haber un foco periodístico de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría. Reina la impunidad. Hasta ahora solo tenemos la imputación de cargos frente al expresidente de la nueva EPS. Bueno, lo primero es que se tienen que resolver varios asuntos. Hay unos muy rápidos que ya están empezando a resolver, y es que 12 EPS en este momento ya se unificaron para hacer compra centralizada de medicamentos. Es que cada una compra, como esto es un negocio, y en los negocios hay extorsiones, yo simplemente acaparo los medicamentos y no vendo a ver quién me da un mejor precio. Y esto es una defraudación al Estado con sobreprecios altísimos. Hay medicamentos que cuestan mucho más en Colombia que en Suiza, que es un país que tiene un ingreso per cápita que el que tenemos en Colombia. Entonces, ¿cómo operaría el sistema en el modelo que nosotros proponemos, que hemos estudiado hace más de 10 años, que ha sido distorsionado con propaganda? Porque evidentemente los que se lucran de esto, que también es la clase política clientelista opositora de este país, que se han lucrado y han hecho campaña con la salud, con plata de la salud, lo cual es ilegal, pues se oponen. Son 4 elementos que contiene la reforma. El primer elemento, tenemos el fondo ADRES. El fondo ADRES paga directamente a las clínicas, a los hospitales y al gestor farmacéutico. No hay intermediario, gestor farmacéutico, contra 2 auditorías. Una auditoría que hace la EPS, que se llama ahora gestora, y otra auditoría que hace el ADRES. Aquí no hay sistema de auditoría en este país para la salud, para manejar uno de los presupuestos más altos de la nación. Ese es un primer elemento y eso nos va a garantizar el flujo de recursos. Va a haber una regulación tarifaria de piso y techo, porque el sistema de salud no puede pagar medicamentos hasta por el 5.000 o 6.000% por encima, ni tecnologías. En una investigación que hizo el ADRES, que también tiene la Fiscalía General de la Nación, que no reacciona con la suficiente celeridad frente a la gravedad de esta situación,
Un procedimiento que cuesta estándar 3 millones de pesos se lo están cobrando el sistema de salud a 700 millones de pesos. Las EPS, por ejemplo, contratan con su propia clínica de Sanitas una cirugía por 90 millones de pesos y en otra la contratan en 3 millones. Esto es una defraudación técnica, esto se llama corrupción técnica. Entonces allí lo que se pretende es generar un piso y un techo tarifario, pero también un mecanismo, vuelvo, insisto, como lo hacen todos los sistemas de salud del mundo, de compras centralizadas para hacer economía de escala, pero vuelvo, insisto, el segundo punto de la reforma es la atención primaria en salud, donde todos los colombianos que estamos afiliados al sistema, porque hoy usted está afiliado al sistema a través de un EPS, usted va a seguir afiliado al sistema, se concentra en lo que se llama un centro de atención primaria en salud, donde hay un equipo básico de enfermera, donde hay un equipo básico de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, haciéndole el seguimiento a pacientes como Kevin, haciendo el seguimiento permanente para detectar estas falencias del sistema y desde ese centro de atención primaria en salud se conecta a la mediana y alta complejidad, que es el requerimiento ya digamos, de otro tipo de atenciones, una cirugía, una unidad de cuidados intensivos. Segundo elemento de la reforma. Tercer elemento de la reforma. Tú tienes 1 millón de trabajadores precarizados en el sector salud con contratos basura cuando son el corazón del sistema y el sistema tiene cómo pagar esos trabajadores de la salud con un régimen laboral especial, que es otra de las propuestas, régimen laboral especial para pagar bien a médicos, enfermeras, sobre todo a las auxiliares de enfermería, que son 300.000 mujeres en este país, muchas Sí. veces esclavizadas. Cuarto punto de la reforma, ya para terminar, inversión pública, obligatoriedad de que parte del presupuesto del país se destine a ciencia, tecnología e innovación para hacer producción nacional de medicamentos y vacunas. Sobre eso hay que decir que les caiga todo el peso de la ley. Tienen que ser denunciados. Y vuelvo, insisto, ¿dónde está la Contraloría General de la República haciendo hallazgos fiscales, pero también sanciones de tipo fiscal frente a los responsables de la defraudación de Cosalud, que entiendo va por 200.000 millones de pesos, de saqueo, que se fue, esas platas están en paraísos fiscales cuando son recursos de la salud? La intervención misma, donde nosotros denunciamos que Sanitas está utilizando recursos públicos de la salud que deberían ir para los medicamentos de los pacientes, para el grupo Keralty, para pagar arriendos y para pagar telecomunicaciones en el mundo entero, eso es ilegal. Que le caiga el peso de la ley. Y necesitamos una Fiscalía General de la República que reaccione, vuelvo, insisto, mucho más rápido, porque hace un año están radicadas diversas denuncias de diversa índole, lo de los 14.2 billones de pesos de la Contraloría. La falta de reservas técnicas, que es gravísimo. Las EPS tenían que tener invertidas hasta el año 2023, de acuerdo al estudio de la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, tenían que tener 12.3 billones de pesos invertidos en bancos para poder soportar deudas y no estaban. Eso ya debió tener una respuesta de los organismos de control, porque en la impunidad va a seguir la corrupción campante en este país. Tenemos demasiadas denuncias y vemos muy poca respuesta de la Fiscalía General de la Nación. No hay datos que soporten eso. Una cosa es lo que tú puedas decir en un titular de prensa o en tus medios de comunicación o en tus redes sociales, otra cosa son los datos. No hay ningún dato hoy en Colombia que demuestre que la UPC sea insuficiente. De hecho, vuelvo e insisto, la Contraloría General de la República está diciendo hay 14.2 billones de pesos que no han podido justificar en 4 años y el año pasado, por ejemplo, la Contraloría también dijo el ADRES giró, no para el año pasado, para el 2024, todo esto ustedes lo pueden corroborar. El ADRES giró y hay 2.7 billones de pesos de más que las EPS no han podido justificar. Además, hay un estudio de siniestralidad que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social donde se demostró que de 100 pesos las EPS estaban gastando entre 85 y 95 pesos. Es decir, no es cierto, no hay datos, ni siquiera está soportado en los estados financieros de las propias EPS que ellos mismos radican que haya insuficiencia de la UPC. El que esté planteando eso está desinformando y no está hablando en función de los datos que reportan las propias EPS del sistema de salud. Bueno, esos expertos, muchos de los que se hacen autodenominar expertos, tienen bastantes conflictos de intereses y han resultado siendo voceros de las EPS y defendiendo intereses de esos negocios. Eso lo tiene que conocer el país.
Entonces, digamos que yo pongo siempre entre comillas cuando me denominas un experto, yo estoy hablando de datos de la propia Superintendencia de Salud. Si los datos que presenta la Superintendencia de Salud sobre la tasa de quejas y reclamos, porque aquí no estamos hablando del número de quejas y reclamos, por supuesto es superior el de la nueva EPS porque tiene un mayor número de afiliados. Sobre la tasa, sí, la nueva EPS no es la que más tiene como tasa proporcionalmente respecto a otras EPS no intervenidas, el problema es sistémico, pero además la propia Contraloría General de la República dijo en el informe que las deudas, que es otro criterio para usted medir cómo funciona una intervención, de las intervenidas y no intervenidas, es prácticamente la misma. El crecimiento de la deuda con prestadores, clínicas y hospitales es prácticamente igual. Si no recuerdo, la Contraloría decía en ese informe que eran 5.6 billones de pesos las no intervenidas que debían a los prestadores. Es decir, lo que queda demostrado es que no hay, lo que está en crisis es el sistema. Y vuelvo e insisto, porque con esto han hecho mucha distorsión, las intervenciones no son la reforma a la salud, no lo son. Las intervenciones son mecanismos del Estado de inspección, vigilancia y control normado por la ley y la constitución política para el manejo de los recursos públicos. No esa discrecionalidad de un superintendente, es que quise intervenir aquí. Tiene que demostrar hallazgos. Por ejemplo, en el caso de Sanitas, la intervención fue revertida de por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, pero no porque la Corte Constitucional dijera de fondo que no había méritos por los hallazgos de la superintendencia frente a la intervención de Sanitas del grupo Keralty. Yo conozco la sociedad civil. Hay miembros de la oposición dentro de la sociedad civil, pagados por la industria farmacéutica. Todos sabemos, hubo unas revelaciones recientemente de los giros y platas y financiación de la industria sobre unas organizaciones de pacientes. Esos conflictos de intereses se tienen que poner sobre la mesa. El señor vecino ya perdió toda objetividad. El señor vecino, y uno puede ser opositor y puede ejercer una función, uno puede ser un operador político teniendo doctorado en Yale o donde sea, ese no es el caso. Yo no he visto objetividad en el señor vecino respecto a las denuncias de corrupción respaldadas por la Contraloría General de la República. Ya hay un sesgo. Las imputaciones de cargos de la Fiscalía General de la Nación por peculado frente al expresidente de la nueva EPS, no ha dicho nada el señor vecino. Ya hay un sesgo. Entonces ya él opera, él habla, ya es como un operador político, eso está absolutamente claro. Así tenga doctorado, esto no se trata de tener doctorado, es que dentro de la sociedad civil también hay voceros de la... Bueno, entonces, para redondear la idea anterior, soy candidata, soy política, pero vuelvo e insisto, si uno se presenta como experto, eso no quiere decir que sea la objetividad y que no está actuando políticamente. Quiero dejar eso claro. Ahora, sobre este tema de la consulta del Frente por la Vida. El Frente por la Vida fue una consulta que cuando Iván Cepeda y yo nos presentamos en la consulta del 26 de octubre fuimos suficientemente claros en nuestra solicitud al Consejo Nacional Electoral, suficientemente claros en que requerían de que era una consulta partidista del Polo Democrático para elegir un precandidato o precandidata presidencial para ir a una nueva consulta interpartidista el 8 de marzo. En eso fuimos absolutamente claros, taxativo, la solicitud que se hizo al Consejo Nacional Electoral. Entonces resulta un poco arbitrario por parte del Consejo Nacional Electoral negar la participación de nuestro candidato a la consulta del Frente por la Vida. No obstante, los otros candidatos decidieron continuar en la consulta. Yo no le puedo negar a alguien su derecho a participar y a presentarse. Ahí vamos a tener dificultades, pues yo no le puedo decir al otro que no exista políticamente y que se niegue a sí mismo sus derechos políticos. Por supuesto que nosotros hubiéramos querido un acuerdo con Iván Cepeda para ir juntos a la primera vuelta, pero ellos decidieron ir al Frente por la Vida. La situación que tenemos allí es que el resultado de la consulta del Frente por la Vida es vinculante hasta la primera vuelta. Hay otros conceptos que dicen que no, que si renuncian a la reposición de votos podría haber un acuerdo, pues ya se verá. Pero lo que nosotros creemos es que tenemos que buscar la mayor unidad posible de la coalición del presidente Gustavo Petro, que no es solo una coalición de izquierda, es una coalición de centro-izquierda, donde hay sectores diversos del progresismo de este país para poder ganar en primera vuelta.
Es que lo que estaba debatiendo hoy es como la representación de lo que ha sido el Congreso de los últimos 10 años, 20 años. Porque nosotros hemos tenido un problema. Colombia es un régimen presidencialista donde la votación y la elección del presidente de la República se signa en el voto de opinión. Ahí sí hay voto de opinión. En el Congreso operan las maquinarias y eso es una pedagogía que tenemos que hacerle a la ciudadanía. Si no cambia el Congreso de la República, no hay cambio en Colombia, porque el Congreso de la República es un centro de poder que lleva a cabo las reformas estructurales, lleva a cabo, además de las reformas estructurales, la elección de magistrados de la Corte Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, es el que tiene que hacer la reforma, los actos legislativos, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, define el presupuesto general de la Nación, las destinaciones de los proyectos estratégicos en el plan de desarrollo de las regiones, tiene mucho poder, pero la gente no lo ve. No lo ve porque lo ve ligado al gobierno o creen que si votando por el presidente ya se ganó el Congreso automáticamente. Por eso las elecciones más duras de este país son el 8 de marzo. El 8 de marzo veremos la correlación de fuerzas. Nosotros estamos en una campaña intensiva para lograr las mayorías en el Congreso, que implica 55 senadores y senadoras y 86 representantes a la Cámara. Y ahí es donde estamos concentrados en estos 15 días. Son las relaciones de tipo político que siempre hemos tenido. Yo creo en un partido con democracia interna. Nosotros tuvimos una discusión alrededor de que el proceso para el cual se tenían que definir las listas no podía ser a bolígrafo, no podía ser a puerta cerrada, tenía que ser una decisión popular democrática. La democracia son dos cosas. La democracia es quién decide y cómo decide, cuáles son los procedimientos. A mi juicio, quien debe decidir es el pueblo colombiano, la participación ciudadana. Y cómo los procedimientos, y eso debe respetarse, y la democracia se signa sobre el principio de la confianza en el respeto de los procedimientos y el quién decide. Entonces yo creo que nosotros logramos avanzar con la consulta popular, que es un avance muy importante para todo el sistema político de este país. Todo el sistema político de este país opera bajo las condiciones de la política tradicional, los conciliábulos, las listas al Congreso de la República son organizadas a dedo, a bolígrafo, todas, menos la de nosotros, que es la única lista paritaria, es la única lista donde el 50% de las congresistas que vamos a ser elegidas allí somos mujeres. Eso es un avance en una democracia paritaria. Esas son las discusiones que hemos tenido y creo que hemos logrado avanzar. Todos los partidos políticos tienen discusiones internas, tendencias, visiones distintas. Creo que es normal dentro de una democracia. Nosotros estamos volcados a la campaña de Senado y Cámara. Obviamente reprobamos y rechazamos la conducta del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de nuestro candidato presidencial y por eso estamos llamando a la ciudadanía que dado que no nos permitieron participar, no vamos a votar ninguna consulta, sino que vamos a volcarnos a votar pacto histórico, Senado y Cámara y posteriormente el 31 de mayo en primera vuelta con Iván Cepeda. Esa es nuestra consigna. Mis aspiraciones son todas. Mis aspiraciones es que Colombia cambie. Y si no tenemos mayorías en el Congreso de la República, así ganemos el gobierno, Colombia no cambia. Ustedes pudieron ver el debate de ayer. En el debate de ayer, pues no van a haber grandes reformas. Hay ahí parlamentarios que llevan 16 años en el Congreso de la República. ¿Qué le han dejado a Colombia? ¿Por qué Colombia sigue siendo desigual? ¿Por qué Colombia tiene un atarazo en tantos temas donde podríamos tener desarrollo, agroindustria? Deberíamos ser un país con muchas industrias desarrolladas en este país, con una economía mucho más sólida. ¿Qué hicieron durante 16 años? Pero además han obstruido reformas fundamentales. Por ejemplo, ayer en el debate se evidenció que la ley de sometimiento de justicia, que es fundamental la ley de sometimiento de la justicia para lograr la paz en este país e inclusive la seguridad humana, porque estamos hablando de grupos armados al margen de la ley sin reconocimiento político ligados al narcotráfico, que están diciendo tenemos la disposición a cambio de rebaja de penas de entregar los bienes, desmontar las estructuras, reparar las víctimas, decir la verdad, y eso solo lo puede decidir el Congreso de la República y está inventada esa ley, mientras que tenemos jóvenes reclutados en el país. Gustavo Petro sacó, si no recuerdo mal, 8 millones de votos en la primera vuelta presidencial.
Si fuéramos coherentes, los mismos votos que obtuvo Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial, deberíamos obtenerlos para el Congreso de la República, Senado y Cámara. Si el proyecto político ha logrado esa votación, lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que si vota por presidente, pero no vota por Senado y Cámara, se paraliza el cambio. Va a pasar la situación que le ocurrió a Gustavo Petro. Queda un hombre, un gobierno solo, atrapado frente a un Congreso de la República con las características que han tenido las mayorías del Congreso, sin poder avanzar en las reformas, un Congreso que ha hundido las leyes de financiamiento para poder superar el déficit fiscal del país, no se va a poder avanzar en las reformas, y un Congreso en donde diversos sectores apelan al extorsionismo burocrático del gobierno, porque en la historia del Congreso eso se ha pervertido bajo las figuras de los auxilios parlamentarios y los cupos indicativos. Yo te voto y tú me haces una inversión o un proyecto para mi pueblo, tal cosa, dio el voto, y eso era legal en Colombia, los auxilios parlamentarios y los cupos indicativos. Entonces ese Congreso quedó con esa línea cultural y política de actuación que hay que transformar para que sea un poder público de cara a la gente. Pero además un Congreso cuyos candidatos en su mayoría son financiados por los grandes gremios económicos. Cuestión Pública sacó una investigación donde se mostraba que el Grupo Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el gremio de los azucareros, han aportado en el tiempo de estudio, que creo que era como 3 o 4 años, 140.000 millones de pesos a ciertos partidos políticos para que defiendan sus posturas. Entonces, cuando llegan allá, legislan de espalda a la ciudadanía y en defensa de intereses corporativos de unas minorías privilegiadas de este país. Si el pueblo colombiano no se toma democráticamente esa corporación en las urnas, se va a retrasar mucho el proceso de cambio del país. Bueno, muchas gracias por la invitación, un abrazo y los felicito y espero que te vaya muy bien en este nuevo proyecto. Un saludo muy especial, Cecilia, para ti, el podcast y toda tu audiencia. Pues evidentemente, Cecilia, estamos tristes porque en todo caso es una derrota, se perdió la posibilidad de continuar en el gobierno nacional. Sabíamos que teníamos un contendor muy difícil porque allí se alineó mucha parte del régimen del país. Nosotros calculamos que se alinearon 50 de 57 clanes políticos regionales, diversos partidos políticos, fuerzas políticas aliadas a la ilegalidad del país y al injerencismo evidente del gobierno y algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Aún así, pues se hizo un esfuerzo enorme por el cual tenemos mucha gratitud con la base social del pacto histórico, con los jóvenes, con la ciudadanía que enfrentó ese desafío enorme, pero no nos alcanzó y la realidad es que en este momento estamos aceptando que fuimos derrotados y perdimos las elecciones presidenciales. Bueno, eso lo decía él se presentó como un outsider, como un hombre alejado de los partidos políticos, pero todos sabemos que eso no es cierto. Bajo la mesa y quienes estaban allí son personas ligadas a Cambio Radical, en el caso de Rodrigo Lara, en el caso del doctor Amin del Partido Liberal, el caso del clan de los Char, de Federico Gutiérrez, del propio Centro Democrático. Sabemos que Uribe fue derrotado con su candidata Paloma Valencia, pero Uribe está orgánicamente allí, bajo un lugar de subordinación, pero está allí con el Centro Democrático. Entonces no corresponde a la realidad que Abelardo de la Espriella plantee que él ganó en contra de los partidos políticos y sin los partidos políticos, pues que en las regiones de Colombia sabemos quiénes lo están y lo apoyaron en ese momento. Bueno, como te decía, teníamos un adversario muy fuerte que además de todos estos aliados que tenía, también tenía aliados sectores empresariales corporativos que nosotros sabíamos que estaban coaccionando a los trabajadores o gobiernos locales coaccionando a trabajadores y empleados públicos para poder apoyar a nuestra contraparte. De parte nuestra ha habido un ejercicio de autocrítica que yo creo que se tiene que hacer cualquier proyecto político frente a un resultado que en todo caso para nosotros era inesperado porque habían unas condiciones políticas importantes para nosotros poder ganar, dada la popularidad del presidente Gustavo Petro que supera el 50% y dado el éxito de diversas políticas públicas como el aumento del salario mínimo, como la aprobación de la reforma pensional, de la reforma laboral por parte de nuestro gobierno.
Entonces nos parece que sí nos faltó, estamos en el proceso de evaluación autocrítico para poder recoger las experiencias, los aprendizajes, dado que nuestro partido es una fuerza política sólida, enorme en este país y va a tener que enfrentar un ejercicio de oposición, pero también unas elecciones regionales. Lo primero que tenemos que decir es que no solamente es el pacto histórico, sino que la fuerza que apoyó a Iván Cepeda y a Aida Quilcue es la Alianza por la Vida. En esta segunda vuelta hubo un mayor acercamiento del candidato con el electorado, con unos formatos digitales y de comunicación que nos permitió mayor cercanía, pero sobre todo, Cecilia, lo que más se manifestó, y yo reitero mi gratitud fue un enorme movimiento social de la militancia, de los movimientos sociales, de los jóvenes, de las organizaciones que se tomaron la campaña y enfrentaron esa situación que estábamos enfrentando frente a una campaña de Abelardo que estaba desatando mentiras, que despertó el antipetrismo y que además contaba con una asesoría digital muy fuerte desde otros países y desde toda la extrema derecha del mundo y de América Latina. Sí, en algo incidieron, efectivamente, el apoyo de Donald Trump fue abierto, no fue encubierto, fue abierto. También nosotros hemos instaurado denuncias por posible ingreso de recursos extranjeros para financiación de campaña, lo cual es ilegal en Colombia, el hecho de que se financien campañas con recursos extranjeros, y se han interpuesto las debidas denuncias por parte de la campaña de Iván Cepeda. Pero fue evidente el injerencismo de los Estados Unidos y todos sus aliados en la campaña de Colombia. Es algo que nos tiene que hacer pensar mucho, pero además es un presidente electo que se presenta como una persona subordinada a los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos, y lo que es más grave es que cuando uno es ciudadano de los Estados Unidos, jura ser leal al ejército y a la nación de los Estados Unidos y no a la colombiana, y eso es una explicación que debe el señor Abelardo de la Espriella, que por demás ya empezó a tomar medidas con las cuales no estamos de acuerdo, y es anunciar que va a restablecer las relaciones con el Estado genocida de Israel, cuyo primer ministro está siendo acusado por la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio. Cecilia, yo creo que le hizo bien. Parte de la base social y electoral que respaldó Iván Cepeda es una base social que ha respaldado al presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro termina con una popularidad superior al 50% en algunas de las encuestas. Tiene un reconocimiento político, vuelvo e insisto, por varias apuestas sociales que él hizo en términos de las reformas sociales y reformas que fueron obstruidas en el Congreso de la República y que siguen siendo vigentes en Colombia. Nosotros hemos hablado sobre la necesidad de establecer un acuerdo nacional alrededor de reformas y esas reformas que impulsó Gustavo Petro siguen vigentes para ser discutidas en el Congreso de la República. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es: yo creo que para la campaña de Iván Cepeda, el respaldo de Gustavo Petro fue fundamental. Bueno, nosotros como proceso histórico ya hemos sido oposición, Cecilia, y tenemos una experiencia de ejercicio, diría yo, brillante, juicioso de oposición. Nosotros no vamos a hacer una oposición mentirosa y filibustera como la que hizo el Centro Democrático al gobierno de Gustavo Petro. Vamos a hacer una oposición con argumentos, presentando propuestas. A nosotros nos parece que hay que hacer un acuerdo nacional para que el gobierno de Abelardo de la Espriella respete el derecho fundamental a la protesta social. Aquí no se puede aceptar que se cercenen libertades individuales, que se cercene la libertad a la movilización, y eso es un primer punto de ese acuerdo nacional. Segundo, el país debe seguir en un proceso de reforma agraria, de compra de tierras, entrega de tierras, desarrollo de una agroindustria. El tercer elemento: el país, ojalá la Corte Constitucional no siga obstruyendo la posibilidad de que 3 millones de viejos y viejas adquieran su bono pensional, y la reforma pensional debe ser implementado por el próximo gobierno. Pero además necesitamos una reforma política, que yo creo que eso debería ser una discusión de los partidos políticos, porque aquí no podemos seguir con que el Consejo Nacional Electoral, elegido por los propios partidos políticos, vigile a esos partidos políticos a discrecionalidad. Y hay que transformar una serie de instituciones. Por ejemplo, los partidos políticos deberían tener financiación pública para que no nos ocurra
estas discusiones que tenemos ahora con la campaña Abelardo de la Espriella, que son sujetos de denuncias por presuntos delitos electorales, por financiaciones del extranjero o financiaciones que no corresponden al sistema electoral colombiano. Las financiaciones deberían ser públicas. Creemos que estas reformas deben ser parte de un acuerdo nacional que se discuta en el Congreso de la República y que se acompañe de manera pacífica en las calles de Colombia. Y por supuesto, nosotros persistimos en la idea de, nosotros somos un partido naciente, es un partido que obtuvo una personería jurídica hace poco, que requiere hacer una asamblea y un congreso fundacional que le permita cimentar unas bases democráticas, y también ese partido hace parte de una coalición llamada Alianza por la Vida, donde tenemos diversos aliados con los que queremos seguir dialogando para el ejercicio de oposición. Ellos están allí, por supuesto. Iván Cepeda ha aceptado ser senador de la oposición. Gustavo Petro va a ser una voz muy importante, muy poderosa en este país y en este partido, en toda esta lógica que estamos planteando, que tiene que ver con la coalición, con la discusión de ese acuerdo nacional y con la movilización pacífica que esperamos Abelardo de la Espriella. Eso es parte del acuerdo que todas las fuerzas políticas tienen que hacer en Colombia. La majestad de la presidencia de la República la han vilipendiado aliados del señor Abelardo de la Espriella, como el señor Álvaro Uribe Vélez, quien tiene que comparecer en este momento o ya está compareciendo ante la Fiscalía General de la Nación por crímenes y delitos de lesa humanidad, masacres en el departamento de Antioquia. Eso sí es vilipendiar la estatura de la presidencia de la República. También vilipendiaron esa institución sus mismos aliados que participaron en los denominados falsos positivos, donde más de 7.500 ciudadanos humildes fueron masacrados, haciéndolos pasar por guerrilleros para poder obtener ascensos en la fuerza pública. Allí fue donde le quitaron la dignidad e indignificaron a la fuerza pública, obligándolos a mancharse las manos de sangre, disparando contra su propio pueblo. Entonces no le asiste razón en ninguno de los planteamientos que hace el señor Abelardo de la Espriella en su alocución. Nosotros escuchamos el discurso del señor Abelardo de la Espriella durante la campaña, un discurso de discriminación, un discurso de exclusión, un discurso inclusive donde está hablando de señalamientos, perfilamientos, destripamiento de la izquierda, donde envía señales e inmediatamente dan una orden de captura en Estados Unidos contra un colombiano como Beto Coral. Es decir, son señales autoritarias y peligrosas. Pero también yo le quiero dar una tranquilidad a la ciudadanía. Nosotros estamos alertas a lo que puede ser la catadura de un gobierno de Abelardo de la Espriella, porque conocemos el caso de Milei. Y porque ya enfrentamos el gobierno de Uribe. Nosotros ya enfrentamos 8 años un gobierno de esas características. Ahorita pues evidentemente son otras formas más estruendosas, más estrambóticas, más ordinarias, pero efectivamente nosotros sabemos cómo han actuado ellos y los estamos viendo actuar en Chile, donde hay un estallido social ciudadano, en Argentina, donde hay un estallido y donde hay un empobrecimiento de la población. Frente a eso, lo que tengo que decir es que cuando ellos gobernaron a este país bajo esa visión excluyente y extremista, nosotros no éramos una minoría. Éramos una minoría, perdón. En este momento nosotros somos la mitad del país. Tenemos mayores contrapesos, tanto en los movimientos sociales, en la sociedad colombiana, en la sociedad civil. Nosotros no somos la mayoría del Congreso, pero sí somos la bancada más grande en este momento del Congreso de la República, de 25 senadores y senadoras que nos declaramos en oposición. Y de una vez tengo que plantearle al señor Abelardo de la Espriella, previa a su posesión, que él está haciendo planteamientos abiertamente inconstitucionales o que implicarían la modificación de la Constitución de Colombia, como que va a hacer recortes del Estado, acabando con 700.000 empleos. Para acabar con 700.000 empleos de diversas instituciones del Estado, a no ser de que quiera ser un dictador y apelar a la tiranía, tiene que pasar por reformas constitucionales, y estamos llamando a alertar a los 700.000 empleados públicos del Estado colombiano que la amenaza con que va a excluir. Pero además acá hay situaciones muy graves que él ha planteado en su discurso, y es que también quiere acabar con la Jurisdicción Especial Agraria, especial de paz. Queremos recordarle al señor de la Espriella que esto hace parte del bloque de constitucionalidad y de un compromiso del Estado colombiano que en este momento está resguardado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la comunidad internacional. Si vamos a tener que apelar a la comunidad internacional para que se resguarden
los compromisos del Estado colombiano frente a la paz, lo haremos y eso es otro de los puntos que nos preocupa de sus planteamientos. Pero además él está haciendo una serie de propuestas de gasto social que implica una reforma tributaria. Queremos conocer cuál es la naturaleza de las reformas tributarias porque sus aliados y su vicepresidente han hecho políticas públicas de Hacienda que nosotros conocemos, donde maltratan a las clases populares, a las clases medias con impuestos, cuando resguardan a los ricos y súper ricos, y eso lo vamos a discutir en el Congreso de la República. Pues es que en este país, cuando alguien que está aspirando a la máxima dignidad del Estado colombiano como jefe de Estado y está planteando eso, y con lo que hemos visto en Colombia, pues lo tenemos que tomar en serio. Y por supuesto, como tú lo planteas, como no le importa el debido proceso, la presunción de inocencia, la autonomía de las instituciones judiciales en Colombia, pues evidentemente nosotros sí tenemos que alertar a la ciudadanía colombiana sobre estas disposiciones autoritarias, inconstitucionales, fanfarronas también, pero vamos a conocer la catadura y la naturaleza entonces del señor Abelardo de las Priella y nosotros apelaremos a los mecanismos de la institucionalidad, de la movilización pacífica y los mecanismos que nos otorga el Congreso de la República para defender al presidente Gustavo Petro. Sin duda alguna, Cecilia, sin ninguna duda, ellos quieren generar un relato y una narrativa para justificar ciertas medidas impopulares que ellos han planteado que van a tomar, como las que hemos mencionado, respecto al empleo público, respecto a subordinar los intereses de Colombia a los Estados Unidos y a las petroleras con el fracking a costa de la afectación de los acuíferos, del ambiente, de nuestros ecosistemas. Entonces van a intentar cualquier relato. Ahora bien, también tenemos que ser claro que si hay gobierno en este país que ha tenido escrutinio público, ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Han habido investigaciones, han habido discusiones, aperturas, ha apartado funcionarios que hoy están privados de la libertad en la cárcel por corrupción y por supuesto que ese escrutinio está abierto. Pero sí, no me queda la menor duda que van a intentar exagerar un relato para justificar entonces los recortes de tipo social, las medidas antidemocráticas e inconstitucionales que ha planteado el señor Abelardo de las Priella dentro de las alocuciones que hemos conocido. Nosotros no vamos a aceptar que aquí, insistimos, se vulnere el Estado social y democrático de derecho. Varios de esos recortes que propone Abelardo de las Priella requieren reformas constitucionales y actos legislativos, porque además él está hablando de unas modificaciones que va a hacer al manejo del presupuesto general de la Nación. El 90% del presupuesto general de la Nación son gastos inflexibles definidos constitucionalmente que requieren mayorías absolutas en el Congreso de la República para ser modificados. Eso vamos a discutirlo allá. De entrada decimos no estamos de acuerdo con el recorte de derechos y alertamos a los 700,000 empleados públicos, pero no puede él hacer esto por decreto porque sería dar un golpe a la Constitución, al Estado de Derecho, y ahí también necesitamos alertar a las altas cortes, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, frente a lo que él está planteando, que vuelvo, insisto, implicaría reformas a la constitución política del país. Lo mismo que en materia internacional. Él ha dicho en algunas de sus alocuciones que está evaluando excluir a Colombia de varios organismos multilaterales, someternos a un aislamiento respecto a Naciones Unidas, respecto a la OEA. Eso también es materia de discusión y decisión por parte del Congreso de la República y nosotros vamos a insistir, esa es la actitud en la que vamos a llegar, a proponer un acuerdo al Congreso de la República alrededor de las reformas, alrededor de la defensa de la soberanía nacional, del respeto a la protesta social, a las libertades individuales y a los derechos que nosotros hemos ganado como sociedad durante muchas décadas. Yo tengo esa confianza. Hay instrumentos también de los partidos políticos para poder lograr el disciplinamiento, la disciplina de las bancadas, con la ley de bancadas, pero además, Cecilia, acá hay una responsabilidad política muy grande. Cuando detrás de nuestro partido hay 12.5 millones de votos, yo creo que un senador de la República la tiene que pensar 2, 3 o hasta 4 veces a la hora de darle la espalda a ese electorado, porque sabe que políticamente va a ser castigado por su electorado y de manera legítima la mayoría de congresistas de la República tienen intereses de participar con sus colectividades en las elecciones regionales. Entonces la pensaría 2 veces
un senador de la República, si recibiese ese tipo de ofertas, pues que con toda seguridad, conociendo la política en Colombia, esto se va a presentar, pero en el ambiente que vemos al interior del pacto histórico, yo veo una firmeza muy grande para mantenernos en la postura de la oposición, dado que no es una oposición menor, es una oposición del 50% de este país, de casi 13 millones de votos, y eso es un capital enorme que un congresista de la República no creo que quiera dilapidar rápidamente. Las movilizaciones sociales, querida Cecilia, son un derecho legal y constitucional. Y si ya se apela al uso de las armas o la violencia, ya no es una movilización social. La mayoría, todas nuestras movilizaciones sociales, como hemos planteado, son de carácter pacífico. La realidad que nos está mostrando América Latina y el propio Estados Unidos es que la ciudadanía no va a aceptar que le recorte los derechos sin apelar a los mecanismos legales que les permiten hacer una confrontación al Estado, al gobierno, y esa es la movilización. Seguramente se presentarán esas movilizaciones, pues el señor Abelardo de la Espriella insiste en que 700.000 empleados se van a ir a la calle, pues les asiste a ellos todo el derecho a organizarse para poder controvertir con el gobierno frente a una medida para ellos regresiva. Si el señor Abelardo de la Espriella insiste en medidas discriminatorias frente a la población LGBTI, mujeres, les asiste todos los derechos y mecanismos para organizarse y en la lucha democrática de la sociedad civil, los movimientos sociales expresarse. Así está pasando en los Estados Unidos, como has visto recientemente han habido enormes movilizaciones en varias ciudades simultáneas de los Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Si insiste el gobierno que se va a posesionar en recortar derechos, pues evidentemente la gente se va a organizar de manera pacífica y legal para poder controvertir con el gobierno. Eso es inevitable. Primero es que me parece una absoluta irresponsabilidad del Senado de la República en cabeza de su presidente, que teniendo la oportunidad de resolver una apelación de que se cambiara la comisión séptima que estuvo bloqueada frente a la reforma y se asignara otra comisión para que la reforma pudiera ser discutida tanto en otra comisión como en plenarias, fuera negada y omitida, me parece un acto de irresponsabilidad del actual Senado saliente y su presidente frente al sector salud y la vida de los colombianos, porque es una reforma aplazada que se está requiriendo hace mucho tiempo. Ahora bien, yo no conozco cuáles son los términos específicos del doctor Abelardo de la Espriella con su reforma. Yo le escuché decir a él que eran 10 billones de pesos que iba a inyectar al sector salud dentro de la reforma que en este momento está en el Senado de la República y fue objeto de filibusterismo, obstrucción, todo tipo de maniobras para defender los intereses de los negocios y silenciarse frente a la impunidad de un presunto saqueo billonario de recursos que esa reforma además enfrenta. Frente a esa situación, nosotros insistimos en el acuerdo nacional y el acuerdo nacional debe incluir una reforma a la salud que maneje y que garantice el manejo público anticorrupto con doble sistema de auditoría, sistema público de información para que la plata llegue directo a hospitales y a clínicas privadas. Insistimos en el modelo de la atención primaria en salud y salud preventiva e insistimos en que 1 millón de trabajadores y trabajadoras deben tener un régimen laboral especial para poder ser formalizados y que se les pague de manera digna. Vamos a insistir alrededor de ese acuerdo nacional de reformas en el Congreso de la República. En este momento hemos acordado que yo asumo la comisión primera. Evidentemente en las comisiones primeras también se discuten temas de salud, pero por supuesto que estaré muy al tanto y muy al frente, no solo de la discusión de salud, nos corresponde estar al frente de otras discusiones. Por ejemplo, hay otra discusión, Cecilia. ¿Cómo va a financiar Abelardo de la Espriella el montón de compromisos, falaces a mi juicio muchos de ellos, que hizo frente a la ciudadanía? Él dice que va a inyectar 10 billones de pesos para la salud. En los primeros 100 días no lo puede hacer porque entonces ¿de dónde va a sacar la plata? Necesita una reforma tributaria. Necesita un plan progresivo de tipo fiscal para resolver el déficit fiscal, porque él se va a encontrar un déficit fiscal que, entre otras cosas, pronunció durante la pandemia el actual viceministro, el entrante vicepresidente, que fue ministro de Hacienda de Iván Duque. ¿Cuál va a ser ese plan y a quién le van a cobrar impuestos en Colombia para poder financiar las promesas que le está haciendo? Que si las promesas que está haciendo es comprar tierras para entregar, nosotros estamos de acuerdo con eso. Financiar la reforma pensional para los 3 millones de viejos y viejas, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero sí necesitamos un acuerdo, un pacto fiscal que nos permita
que saber que ricos, súper ricos y sectores que no pagan suficientes impuestos en Colombia tienen que pagarlos y que no se le pueden cargar impuestos a las clases populares y a la clase media. Me parecería un riesgo altísimo la parcialización de las altas cortes. Yo creo que hubo una parcialización en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo vi muy claramente en los fallos de la Corte Constitucional, que inclusive retrocedió respecto a su jurisprudencia, con unos fallos muy cuestionables en materia de política pública de salud, que favorecían a las EPS con argumentos realmente muy cuestionables, muy discutibles. También lo vimos en el caso del Consejo de Estado, que tumbió varios decretos al gobierno del presidente Gustavo Petro, inclusive en contra de su propia jurisprudencia, negando inclusive la posibilidad de que se contrataran juntas de acción comunal y organizaciones de la economía popular para hacer vías terciarias, cuando eso ya lo ha hecho el Estado colombiano en otras ocasiones. Nosotros esperamos que las altas cortes retomen su línea jurisprudencial, por ejemplo, la de la Corte Constitucional en defensa de los derechos fundamentales. Solo con que la Corte Constitucional haga eso es un contrapeso enorme para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Nosotros no estamos pidiendo a las Cortes que adopten posturas políticas ni de la oposición, sino en defensa de derechos fundamentales. Estos asuntos que está proponiendo el señor Abelardo de la Espriella van en contra del bloque de constitucionalidad y en muchos casos requieren reformas constitucionales. Lo que él mismo dice atenta contra la autonomía de la rama judicial, la independencia de poderes, porque él mismo dice que él va a apresar a no sé quién, que va a meter preso al uno, va a meter preso al otro. Entonces yo sí espero que haya una conciencia de contrapesos en la rama judicial, en la sociedad civil con toda seguridad lo habrá. En la prensa, alguna prensa corporativa ya se parcializó en el gobierno de Gustavo Petro y se volvieron operadores políticos de la oposición. Nosotros esperamos que haya sectores de la prensa independiente que haga el contrapeso que tiene que hacer en la búsqueda de la verdad en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces sí van a ser 4 años muy complejos, pero yo vuelvo, insisto, somos el 50% del país. No es la misma situación que teníamos cuando estábamos de frente del gobierno del señor Álvaro Uribe, donde políticamente éramos una minoría, y nuestra tarea es que Colombia no puede retroceder en los derechos que nosotros hemos conquistado. Muchísimas gracias, Cecilia, y un abrazo a tu audiencia y a ti.